Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. A ti la gloria, a ti la honra.
La gracia, el favor y la misericordia de nuestro Señor nos ha venido acompañando durante todo este tiempo y podemos nosotros declarar su fidelidad. El día de hoy, agosto 17 de agosto del año 2022, nosotros podemos asegurar que la presencia de nuestro Señor ha estado junto a nosotros. Y usted, amado hermano, amada hermana, si no ha sido consciente de esta realidad, a través de estos discipulados en línea de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel, queremos seguir transmitiendo la verdad del Evangelio, porque ¿cómo va a aumentar la fe si no escuchamos la palabra de nuestro Señor, si no la guardamos en nuestro interior? Así que una vez más, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión del discipulado en línea de nuestra iglesia, y qué alegría y qué gozo el poder compartir todos juntos. Amados hermanos, queremos comunicar a ustedes algo muy especial, y es que Facebook nos ha anunciado que a partir del lunes 22, es decir, el próximo lunes, habrán ciertos cambios en las políticas de Facebook. Esto posiblemente afecte a la emisión de nuestros discipulados en línea en Facebook. En YouTube no hay ningún problema, así que por favor usted puede sintonizarnos también a través de esa plataforma. Sin embargo, el próximo miércoles 24 de agosto sabremos exactamente qué es lo que va a suceder. Posiblemente lo que va a cambiar es la interacción que tenemos con el chat en vivo, el chat donde usted escribe, donde en este momento está mandando saludos. En esa herramienta posiblemente ya no esté habilitada a partir del próximo miércoles, pero ya iremos viendo qué es lo que sucede. Sin embargo, el discipulado estará siempre en línea, estará disponible tanto en Facebook como en YouTube para que usted cada día miércoles a las 7 de la noche pueda tener acceso a esta herramienta. Y si no lo puede ver a esa hora, que es donde todos estamos convocados y reunidos, pues usted lo puede ver en diferido. El objetivo de esto es que usted siga siendo edificado en la palabra de nuestro Señor. Y como ustedes también, de quienes estuvieron pendientes a la información y a los anuncios que se dio el domingo pasado, pues comentamos que en el mes de septiembre tenemos también un nuevo cambio en la metodología de los estudios en línea, de los discipulados en línea de nuestra iglesia. Y empezaremos con un estudio especial, un estudio sistemático de teología. Así que, amados hermanos, desde ya prepare su corazón. Es probable que hagamos una pausa, tal vez algún día miércoles usted no nos vea en línea, porque estamos ultimando todos estos detalles. Y es importante que usted sepa que en septiembre, a mediados de septiembre, estaremos nosotros arrancando con esta nueva dinámica en los estudios sistemáticos de teología de los discipulados de estos días miércoles. Tomen en cuenta, amados hermanos, que la transmisión va a mantenerse, no va a haber ningún cambio en ella, simplemente cambiará la metodología, así que desde ya prepare su corazón. Y bueno, sabemos que en los primeros días de septiembre, quienes tienen hijos, quienes empiezan ciertas carreras en la universidad, etcétera, el tráfico se vuelve también un poco caótico. También esa es la razón por la cual vamos a hacer una pausa y prontamente les estaremos comunicando a todos ustedes el día exacto en el que abrimos estos estudios. Pero hasta aquí nos vemos todos los miércoles. El próximo miércoles 24, aún con los cambios en la plataforma de Facebook, estamos listos para recibir la enseñanza de nuestro Señor. Ahora sí, amados hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra que la comparte en este momento nuestro querido pastor Edguitar Silva. Oremos. Amado Padre eterno, una vez más ante ti para agradecerte por tu bondad, por tu bendita presencia en nuestras vidas. Y por saber, Señor, que tu fidelidad nos acompaña de mañana, de tarde, de noche, Señor. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, más bien hasta el día de hoy podemos nosotros reconocer que tú nos estás guiando a tus pastos, a esas aguas mansas, Señor, donde nuestra alma necesita descanso. Gracias por este tiempo de enseñanza que nos darás. Y gracias también, Señor, queremos entregarte diezmos y ofrendas desde lo más profundo de nuestro corazón, pues sabemos, Señor, que tú provees para todo, que tú eres el único dueño de todo el oro y la plata en este mundo, y por eso descansamos en tu soberanía. Gracias te damos por este tiempo en tus preciosas manos, y ahora, Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para poder ser transformado a través del poder de tu preciosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén.
Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos disponiendo nuestro corazón para poder compartir este discipulado en línea de su iglesia cristiana Dios es Fiel. Yo le pido que por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 4, versículo 24. Lucas capítulo 4, versículo 24. Qué bueno que usted tenga ese anhelo y ese deseo de conocer cada vez más las Escrituras. Qué bueno que usted pueda aprovechar este espacio que Dios nos da en su gracia, el poder recibir nada más y nada menos que un discipulado en la comodidad de su casa. Yo no sé si usted puede valorar lo que el Señor está haciendo en este momento. Usted no tiene que dirigirse a ningún lado. Lo que sí se necesita es que tenga su corazón abierto, su Biblia, que deje cualquier distracción, por favor, y que separe estos minutos para aprender juntos cada vez más la palabra de Dios. Siéntase bendecido por esto. Lucas capítulo 4, versículo 24, un pasaje que tal vez usted lo ha escuchado muchas veces. Recuerde que estamos estudiando esta sección de las Escrituras. La clase anterior habíamos estudiado acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en la sinagoga en Nazaret. ¿Se recuerda? Cuando abre el libro de Isaías y Él se muestra como el Mesías. Habíamos llegado hasta el versículo 23. Sin duda me diréis de este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y hasta ahí habíamos estudiado. Hoy vamos a continuar. Veamos por favor el versículo 24, dice y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amados, esta expresión de cierto os digo, hay algunas versiones que retienen esta palabra amén en griego, que quiere decir de cierto, amén, les aseguro, solemnemente. Este es un modismo que quiere decir: estoy diciéndoles la verdad. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. Ningún profeta, esta palabra griega dektos, ningún profeta es dektos, o sea, aceptado en su propia tierra. ¿Te has dado cuenta que los expertos siempre vienen de afuera a dar charlas, conferencias, capacitaciones? ¿Sí? Parecería que en nuestro medio no hay gente que pueda hacer lo mismo o mejor, porque nadie es profeta en su propia tierra. Esta es otra prueba de que lastimosamente muchas veces la familiaridad engendra desdén, hermanos. Jesús está haciendo aquí una pequeña concesión cuando dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Cuál es esa concesión? El Señor les está diciendo, parafraseando un poco, les está diciendo: miren, comprendo que para ustedes es difícil. Recuerda que está en Nazaret, en el lugar donde el Señor creció. Entonces les dice: comprendo que para ustedes es difícil ir más allá del hecho de que soy un individuo de aquí, de Nazaret, de esta aldea, que crecí aquí. Ustedes me vieron. Recuerda que está en la sinagoga de Nazaret. Para ustedes es difícil comprender porque saben que soy hijo de José y María, y que esta es la sinagoga en la que ustedes me han visto toda mi vida. Miren, lo comprendo. Pienso que hay aquí un ápice de misericordia en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que comprendía que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. De hecho, repitió esta frase 1 año y medio más tarde de lo que declara aquí, cuando volvió a la misma sinagoga, conforme nos dice Mateo capítulo 13, versículo 57, que usted puede revisar. Mateo 13, 57 es aproximadamente 1 año y medio después de lo que estamos revisando aquí en Lucas capítulo 4. Y ahí también Él les repitió esta verdad y les dijo:
y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Amados, Jesús hizo esta concesión a la luz de lo que es la conducta humana, pero luego hizo una transición brillante y profunda. Trajo a colación dos profetas del Antiguo Testamento, y hoy vamos a entender por qué. ¿Por qué trae a colación al declarar esta verdad de que ningún profeta es acepto en su propia tierra? Y menciona a dos profetas del Antiguo Testamento, a Elías y a Eliseo. Si es tan amable, por favor, lea conmigo versículo 24, 25 al 27. Dice, del 24 al 27, dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, di lectura hasta el versículo 30 de una vez. Amados, usted ve que en la sinagoga en Nazaret, él menciona a estos dos profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, les decía, a quienes el pueblo había rechazado, por lo que vamos a explicar más adelante. Amados, los que oían a Jesús sabían bien de Elías, el gran profeta de Israel, durante su ministerio, alrededor del año 850 a.C. Había muchas viudas, mis amados. Por otra parte, contextualicemos, ¿por qué menciona en el versículo 25 a Elías? Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Recuerde que en aquellos días la adoración a Baal se había generalizado debido a que el rey Acab, quien gobernaba en aquel entonces, se había casado con una mujer pagana llamada Jezabel, y esta mujer Jezabel adoraba a este dios con minúsculas pagano llamado Baal. Así que Acab empezó a adorar a Baal por influencia de su esposa, y pronto todo Israel lastimosamente siguió su mal ejemplo. Acab, dice la palabra, que era tan perverso que hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él hizo más para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, que usted puede revisar con calma, empieza relatando que el profeta Elías pidió a Dios que descendiera castigo de lo alto sobre Acab y sobre sus súbditos, estos falsos profetas. Elías oró al Dios verdadero pidiendo que enviara una sequía para demostrar que Baal, el Dios con minúsculas, Dios pagano de la lluvia y fertilidad que Acab adoraba, era un Dios falso, era un Dios impotente. Así que Dios respondió a la petición de Elías con una sequía que, como lo leímos en el versículo 25, duró 3 años y medio. En Lucas capítulo 4, lo leímos, versículo 25 y 26, Jesús recuerda a sus oyentes que Dios envió a Elías a una viuda empobrecida en una ciudad llamada Sarepta, en el momento más difícil de la sequía, y que el profeta Elías le dijo a esta mujer viuda de Sarepta
le dijo en el nombre del Señor que si podía compartir con él lo que le quedaba de comida. Recuerde que había no solo una sequía, sino una gran hambruna. El Señor le dijo que supliría todas sus necesidades hasta que volvieran las lluvias, siempre y cuando le comparta también de lo poco de comida que quedaba. Así que esta mujer viuda de Sarepta obedeció al Dios verdadero, a pesar de tener un poco de harina, un poco de aceite. Realmente apenas era tal vez la última comida para ella. Y como era viuda, dice la Biblia que tenía un hijo, así que esa porción que iba a compartir con el profeta Elías era la última comida para ella y para su hijo. Sin embargo, la mujer dio a Elías la comida que él le pidió. Para ella fue una decisión de vida o muerte, sin ningún otro medio de poder sostenerse ante esa situación tan crítica. Esta mujer esperaba morir de hambre después de haber comido lo último que quedaba en casa. Así que compartir lo poco que tenía con aquel extraño, el profeta Elías, solo lograría que su fin desesperado se adelantara. Sin embargo, por cuanto esta mujer fue obediente, Dios le mostró misericordia, amados hermanos. Y desde entonces hasta que terminó la sequía, milagrosamente, mire lo que trae la obediencia, milagrosamente el Señor reabastecía su arteza de harina y su cántaro de aceite, milagrosamente. Esta historia, amados, quiero que entienda qué provocó en el corazón de los judíos. Esta historia enfureció a los judíos porque la viuda era de Sarepta, o sea, era una mujer gentil, de una cultura que precisamente adoraba a Baal. Y sin embargo, Dios dejó a un lado a muchas viudas necesitadas que había precisamente en Israel, hermanos. Y mandó a Elías, Dios le mandó a Elías a aquella mujer gentil, de una cultura pagana, adoraban a Baal. A esa mujer, a esa viuda le envía Dios a su siervo, a su profeta. Esta mujer no había hecho ningún esfuerzo por observar las leyes judías, las leyes del Antiguo Testamento, pues era gentil. Recuerde que estas leyes religiosas obsesionaban tanto a los israelitas, así que fue una fe individual en el Dios verdadero lo que importó, no su alcurnia, no su linaje, no su tradición religiosa. Entonces, la pregunta que ellos tenían era, ¿cómo era posible tal cosa? ¿Cómo podía Dios bendecir a una gentil despreciable en tierra pagana? Mientras al mismo tiempo ignora, o parece que Dios ignora a los judíos que sí se apegaban a la ley. Esto, decían ellos, es el colmo. Ahora, los presentes en la sinagoga, aquí, en la aldea de Nazaret, se enfurecían cada vez más. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo siguió diciendo la verdad. De cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora pasa a tomar en cuenta a otro profeta, al profeta Eliseo, versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Amados, en este versículo 27, nuestro Señor Jesucristo ahí en la sinagoga, en Nazaret, pasa a relatar una historia de Eliseo que vivió precisamente después de Elías, entre los años 850 y 790 antes de Cristo, cuando había no solo muchas viudas, sino que habían muchos leprosos. Usted recuerda, la lepra era un término genérico que abarcaba toda una variedad de enfermedades antiguas que afectaban especialmente a la piel. Se les llamaba de forma genérica lepra.
Incluía desde problemas superficiales hasta asuntos muy serios. También puede haber incluido lo que hoy llamamos lepra, esa enfermedad aterradora que se conoce también como el mal de Hansen. Bueno, eran enfermedades que tendían a desfigurar a la persona y algunas se podían extender con rapidez aterradora. Amados, hacían que las víctimas que sufrían de esta enfermedad de lepra quedaran inmundas ceremonialmente, por lo cual quedaban excluidas de todo compañerismo, de toda actividad social, de todo contacto familiar. A estas personas con lepra se las aislaba porque otros temían contagiarse. Aunque hoy en día, gracias a Dios, con tratamientos modernos, el riesgo de contagio del mal de Hansen es minúsculo. Sin embargo, Israel tenía a muchos de estos enfermos proscritos en cuarentena física debido a sus horribles dolencias. Fue en tiempos entonces de Eliseo, Eliseo no les caía muy bien a los judíos. ¿Por qué? Eliseo no tuvo más honra que su propia tierra, que Elías. El pueblo seguía adorando a Baal y seguían dándole la espalda al Dios vivo y verdadero, y entonces hubo lepra por todas partes. Aquí, en Lucas 4:27 que dimos lectura, dice que Dios no limpió a ningún leproso, excepto a Naamán el sirio. Lea, por favor. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Como detestaban los judíos esta historia, ¿por qué? Porque Naamán era comandante en jefe del ejército en una nación conocida como Aram. Naamán comandaba a los terroristas que siempre estaban saqueando y perjudicando a la nación de Israel. Este ejército con Naamán al frente cruzaban la frontera, hacían su pillaje, mataban judíos, se llevaban como esclavos a hombres y mujeres a Siria. Naamán era un violento dirigente enemigo, como los modernos militantes palestinos que atacan a los judíos. Y además de gentil, era leproso. Era lo más despreciable que una persona puede ser. Así que en una de esas incursiones descritas, usted puede leerlo en Segunda de Reyes 5, usted puede leer con calma Segunda de Reyes 5, este hecho histórico. Naamán capturó a una joven, a una muchacha, y se la llevó como esclava a su esposa. De manera asombrosa, esta muchacha tenía una actitud compasiva. Sabía que el hombre era leproso y le dijo que debía ir a Israel y buscar a un hombre de Dios llamado Eliseo, porque Dios podía curarlo por medio de él. Por lo tanto, Naamán empezó a creer en el poder del Dios de Israel y con el tiempo, mediante una serie de hechos, terminó buscando a Eliseo. Eliseo le dijo a Naamán, que el Dios de Israel lo sanaría, siempre y cuando se sumergiera 7 veces en un río. Ahora, esta sugerencia enfureció a Naamán. Era un personaje, era un comandante, era un militar orgulloso, que se creía muy importante, hombre de gran prestigio, después de todo jefe militar, de dignidad y nobleza según él. Así que ni en sueños iba a rebajarse sumergiéndose 7 veces en un río. Mire cómo es el corazón del hombre. A veces el Señor nos pide hacer cosas que rompen nuestros esquemas mentales. Pero es la forma que Dios ha determinado para obrar un milagro, para sanarnos, para levantarnos. En este caso, Naamán se quejó de que Eliseo hubiera escogido no solo un río, sino un río sucio. Él decía, ¿cómo voy a hacer esto si mi propia tierra
tenemos ríos limpios y ríos bellos. Pero Naamán no estaba dispuesto a obedecer, así que emprendió el regreso a su casa. Eso sí, bien leproso regresaba, hasta que su criado le dijo: Naamán, ¿acaso no es mejor un río sucio y un Naamán limpio? Así que Naamán empezó a reconsiderar todo, se dio cuenta de su condición tan desesperada, se percató de que no había ningún alivio, no había cura, no había sanidad, excepto por medio del Dios de Israel. Y se preguntaba y decía: en realidad Eliseo, ¿este será un hombre de Dios realmente? ¿Es Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero? Se preguntaba Naamán. ¿Es Eliseo realmente un profeta? ¿Cómo voy a saberlo si no me someto a lo que me pide? Así que Naamán tuvo que haber dicho: en esta situación desesperada, en esta enfermedad, tengo que hacer lo que este hombre, este profeta me dice que haga. Así sabré si es hombre de Dios y si el Dios de Israel de veras puede librar. ¿Te das cuenta que nadie es profeta en su propia tierra? Eso les dijo nuestro Señor Jesucristo. Les menciona a Elías, y Elías fue donde una mujer viuda de Sarepta, no a su propia tierra. Eliseo se manifiesta a Naamán el sirio, no a los de su propia nación, porque nadie es profeta en su propia tierra. Esto es lo que está diciendo el Señor. Así que en el caso de Naamán, fue y se sumergió 7 veces en ese río sucio de Eliseo, y ¿sabe qué? Quedó limpio de todo indicio de lepra. Si usted hubiera estado sentado en la sinagoga en el momento en que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo esto: nadie es profeta en su propia tierra, consideren la vida de Elías, consideren la vida de Eliseo. Si usted hubiese estado sentado ahí, tal vez usted hubiese dicho: hey, ¿qué pasa? Esto no está bien. Así que nosotros, los que estamos en esta sinagoga, somos peores que una viuda gentil de la tierra de Jezabel. Somos peores que un sirio terrorista, leproso y gentil. ¿Qué nos estás queriendo decir, Señor? Esto es intolerable. Eso es lo que decía. O sea que Dios pasa por alto nuestras viudas, nuestros leprosos, y muestra su gracia a los paganos. ¿Qué estás diciendo, Señor? Y ahora va a pasarnos por alto si no aceptamos a Jesús como Señor y el Mesías. Quiero que note cuál es el fruto del orgullo espiritual. En Lucas capítulo 4, versículo 28, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira al escuchar las palabras del Señor. Se da cuenta que es un mensaje difícil de creer, difícil de aceptar. El mensaje del Evangelio, tal como es, amados, a muchos les resulta hasta ofensivo. Debemos comprender que nada es peor que el orgullo espiritual, porque el orgullo espiritual es una barrera que los egocéntricos levantan y que los separa completamente de la salvación. El Señor había dicho: saben que he venido a salvar, y eso es todo. Ahora bien, solo puedo salvar a los pobres, los presos, los ciegos y los oprimidos. El Espíritu del Señor, versículo 18, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por lo tanto, no importa si se trata de una mujer gentil o un sirio leproso. Lo que importa es que el individuo vea su bancarrota, su pobreza espiritual, que venga
al Señor, como se acercó en su momento aquel odiado cobrador de impuestos que se golpeaba el pecho, contrito, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la forma. O el hombre que le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Mire lo que es el orgullo, hermanos. Las personas que se acercan al Señor, tal vez le digan: Señor, yo no sé todo lo que debería saber acerca de ti, mi fe todavía no es completa, pero voy a tus pies desesperado, reconociendo mi situación, no tengo alternativa, me doy cuenta lo que soy y veo lo que tú puedes hacer por mí. Y entonces te reconozco como mi Salvador, como mi Mesías. Amados, no podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos a Él. Yo no podía conocerle como mi Salvador si no le entregaba mi vida, pero le conocí. Hacer desfilar ante mí una infinita cantidad de milagros. No hubiera probado nada. Los milagros están fuera de este asunto, mis amados. Le pedían señales, le pedían milagros. No, usted nunca sabrá si Jesús puede salvar del infierno su alma, darle vida nueva, crear de nuevo su alma, poner allí su Espíritu Santo, perdonar su pecado y llevarle al cielo mientras no le entregue totalmente su vida. Eso requiere negarse a uno mismo, llevar la cruz y seguirle en obediencia. Todo lo que los oyentes de Jesús pudieron ver en esa historia fue que eran menos que los gentiles. Por lo tanto, se enfurecieron contra Jesús. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo nos vienes a decir que somos menos que los gentiles? Se enfurecieron contra Jesús porque insistía en que, a no ser que se vieran a sí mismos como nada mejores que un terrorista sirio leproso, y nada mejores que una viuda pagana gentil, como nada mejores que los proscritos, no iban a recibir la salvación. Eso era absolutamente intolerable para quienes habían asistido aquel día sábado a esa sinagoga. Judíos aparentemente serios, consagrados. Era inconcebible porque estaban completamente convencidos de una justicia propia que resultaba de creer que podían ellos ganarse la salvación mediante sus propios méritos, cumpliendo sus propias leyes, haciendo sus ritos y ceremonias. O sea, creían que podían ganarse la salvación mediante su religión. Pregunto, ¿cómo podían ser humildes cuando estaban ganándose la entrada al cielo por ser judíos, por ser leales a la moralidad tradicional, a las leyes religiosas y ceremonias? ¿Cómo puede ser alguien humilde ganándose la entrada al cielo por mérito propio? Entonces, como dice en Lucas capítulo 4, 29, vamos desde el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Amados, se levantaron, de repente se armó la grande. Agarraron a Jesús con violencia y ese odio ciego de una turba que quería lincharlo, y salieron de la ciudad bufando rumbo a un precipicio. Estaban dispuestos a lanzarlo al vacío y verlo estrellarse contra las rocas. Según los judíos decían, nosotros tenemos Deuteronomio capítulo 13, que usted lo puede leer, decía que los judíos podían matar así a un falso profeta, convencidos que era un falso profeta. El Señor ya les había dicho: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ya les puso de ejemplo a Elías, ya les puso de ejemplo a Eliseo, y ahora miren lo que están haciendo. Estaban
tan encerrados en su orgullo, en su convicción de que eran justos ante sus propios ojos, eran tan reacios a ver su pecado, que cuando Jesús fue a ellos al fin, trataron de matarle, hermanos. ¿Se da cuenta que el mensaje del Evangelio a muchos les llega a incomodar tanto, a descomponer tanto? Miren aquí la intención de matar al Mesías. Y resulta un poco irónico, porque después de esperar por tanto tiempo a su Mesías y Rey prometido, ahora que lo tenían al frente, preferían destruirlo antes que permitirle que amenazaran su justicia propia. El creerse buenos, el creerse religiosos, el creer que por sus buenas obras iban a ganar el cielo. Siempre llega eso, amados hermanos. Aunque tal vez no con tanta violencia como en aquel día, pero hay solo una razón por la que la gente que sabe la verdad del Evangelio no está dispuesta a arrepentirse y creer. Es que no se ven como pobres, no se ven como presos, no se ven como ciegos, no se ven como oprimidos. Ese es el problema, hermanos queridos. Hoy en el cuerpo de Cristo tenemos demasiado liderazgo, demasiadas posiciones. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a los que ya no son siervos de Dios, no, ahora son los grandes apóstoles, que ya no hay por si acaso. No se ven como ciegos, pobres, desnudos, no se ven como oprimidos. La ceguera que produce el orgullo espiritual, amados. Dios no ofrece nada a los que están contentos en su propia condición. A los que dicen, yo estoy bien así, yo soy así, yo no voy a cambiar. Lo único que el Señor les ofrece a esa clase de gente es castigo. Si usted no piensa que se dirige al infierno y no piensa que necesita perdón, que necesita salvación, que necesita sustitución, de que alguien justo, perfectamente justo ocupara nuestro lugar, es porque no asigna ningún valor al Evangelio de la gracia. No ha entendido. Si usted no se ve pobre, ciego, preso, a su modo de pensar, aquellos judíos en la sinagoga eran los respetables, eran los consagrados, eran los escogidos, los verdaderos adoradores, los fieles a la ley, los que guardaban las ceremonias, los que seguían el pacto. Los gentiles, en cambio, eran los miserables idólatras, proscritos, destituidos. Amados, los judíos jamás podían verse a sí mismos como viudas, peor como leprosos espirituales. Religiosos como eran, los parientes del Señor, los amigos y vecinos del Señor ahí en Nazaret, donde el Señor había crecido, ¿qué hicieron? Se disgustaron tanto por lo que Él dijo, que trataron de matarlo. Reaccionaron tan violentamente ante aquel mensaje, porque no querían que los humillaran. ¿Te das cuenta? Usted no deje de predicar el verdadero evangelio, iglesia, Dios es fiel. No se puede predicar la salvación, ni conducir a nadie a la salvación, ni alcanzar la salvación, a menos que uno esté dispuesto a humillarse y reconocer su condición de pecador. No hay otra forma. Nuevamente, esto es cuestión de negarse a uno mismo, ¿verdad? Dice la Biblia que trataron de asesinarlo, pero esa no era su prerrogativa, porque no era la manera divina ni el momento divino. No, solo trataron de matarlo. No, ese no era el momento. En Lucas capítulo 4, versículo 30 dice: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No sabemos cómo sucedió, de alguna manera milagrosa, sencillamente pasó por en medio de ellos y se fue. Allí estaba el milagro que ellos habían pedido tanto. El milagro a ellos les sacó de en medio como símbolo del juicio que acarreaban sobre sí mismos.
por su odio y por su incredulidad. Qué triste, amados, lo que podía haber sido para ellos perdón y plenitud de gozo en aquel día y para siempre, sin embargo los rechazaron. Pero ¿qué tal en cuanto a usted? ¿Quiere saber si Jesús es lo que dice ser? Primero, tenemos que estar de acuerdo con el diagnóstico que Él hace de tu condición espiritual y de la mía sin Cristo. Y es ahí cuando debemos confesar completamente nuestra pecaminosidad. Niéguese a sí mismo y entréguele su vida. Eso dice el Evangelio. Es la única manera en que podrá saberlo. Usted se ve a sí mismo entre los pobres, los presos, los ciegos y oprimidos. O que en algún momento fue y que ahora el Señor en su gracia le dio una nueva vida. O tal vez nunca lo ha hecho. Usted podría presenciar todos los milagros que se hacen bajo el sol, hermano. Milagros reales, ficticios, de Dios, falsos milagros, porque el diablo también puede hacer supuestamente milagros. Podrá ver el desfile entero de espectáculos que haya que ver, pero nada le va a convencer. Hay solo una manera de conocer que Jesús puede salvar del infierno un alma, cambiar la vida, llevarle al cielo eterno con todos sus pecados perdonados. La única manera es ser lo suficientemente sincero y desesperado para reconocer su pecado, su condición. Esa es la única clase de persona que Jesús puede salvar. Tome su vida miserable, arruinada, entréguesela a Dios y vea lo que Él hace con ella. Eso es lo que le aconteció a su servidor. Eso es lo que se tiene que hacer. Esa es la invitación que usted tiene que proclamar a otros. No les diga, Dios tiene cosas tan lindas para tu vida. Dios solamente es amor. Dios tiene un montón de bendiciones y tiene un propósito precioso para tu vida. No. El pecador tiene que reconocer que está ciego, enfermo, preso, condenado, que su vida sin Cristo es miserable, que está arruinado. Y en esa condición hay que solicitar que entregue su vida al Señor. Y entonces, y solo entonces, amados hermanos, todo lo demás será añadido. Entonces y solo entonces, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. No evangelicemos hablándole a la autoestima, dándoles pastillitas bonitas que animan. Usted y yo como cristianos no estaríamos predicando el verdadero evangelio, amados. Por lo tanto, termino, la única clase de persona que Jesús puede salvar, la única, es aquella que toma su vida miserable, arruinada, y le entrega a Dios. Miserable a causa del pecado y arruinada consecuencia del pecado. Esa vida le entrega al Señor. Y entonces el Señor sana, salva, da vida eterna, hace nuevas todas las cosas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Señor, gracias por esta palabra, la guardamos en nuestro corazón y ayúdanos a mantenernos siempre, Señor, humildes delante de ti, reconociendo tu perfección, tu santidad y reconociendo, Señor, nuestra bajeza, no olvidándonos nunca de dónde tú nos has sacado, Señor. Si en este momento hay personas que no han rendido su vida a Cristo, Señor, que en este momento puedan reconocer su condición desesperada de ser sanados y perdonados del pecado. Amado Padre,
Gracias por la vida de tus hijos y por estos discipulados en línea que tú nos enseñas, Señor, cada vez más acerca de tu voluntad a través de las Escrituras. Tu paz, tu bendición sea sobre tu pueblo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y permítenos, Señor, el próximo miércoles seguir aprendiendo a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición sobre cada uno de ellos. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.